Vamos a Hola, conversar Lili. hoy con María Casariego, que es la presidenta del próximo Congreso Anual de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Tenemos el gusto de hablar con vos, María. ¿Cómo estás? Muy bien, muy Bien. emocionada con este congreso. Bueno, gracias por esta charla, en la que esperamos que nos puedas adelantar un poco el trabajo que están realizando para la planificación del próximo Congreso, que representa el espacio de trabajo científico central de la escuela. ¿Sí? En principio, si nos podés adelantar y ir calmando la ansiedad que genera poder conocer en qué vamos a estar trabajando dentro de unos meses, si nos podés adelantar el título y cómo El surgió la título, inquietud de la temática que proponen para trabajar. el título del congreso en general va acompañado del ciclo científico de la institución, que este año está trabajando toda la idea del psicoanálisis en diálogo con otras disciplinas y saberes, y nosotros estamos en la misma línea. El título del congreso es Psicoanálisis en diálogo, y cuando pensamos en diálogo, lo estamos pensando en diálogo con otras disciplinas, pensando lo interdisciplinario, lo multidisciplinario, lo transdisciplinario, pero también en las dificultades de ese diálogo y las modificaciones o no que se producen en nuestro marco teórico y en nuestra práctica con otras disciplinas y también dentro del campo psicoanalítico. También lo proponemos como un espacio a pensar. No toda la idea metapsicológica psicoanalítica coincide, hay distintos autores, hay ideas que a veces se contraponen, hay posiciones, por ejemplo, para pensar la transferencia o la contratransferencia o temas en relación al encuadre, que las posiciones distintas piensan la metapsicología de una manera diferente. Entonces, la propuesta es un diálogo hacia afuera, con otras disciplinas, con otros saberes, que ahora te voy a marcar que quiero pensar en esto de saberes, y también con dentro de nosotros como psicoanalistas, ¿no? Revisar qué decimos cuando decimos algunos conceptos que creemos que todos compartimos y que muchas veces teóricamente no hay la misma idea sobre esos conceptos. Cuando te decía saberes, estamos pensando en otras temáticas que no tienen una rigurosidad científica, pero tienen un efecto en la práctica social, tienen un efecto en la clínica, como son los saberes religiosos, como es el saber en relación a todo lo artístico, que influye mucho si pensamos arteterapia o las prácticas que se pueden hacer en hospitales. Hay otras este, técnicas, por ejemplo, zooterapia, digamos, que nos aporta y nos ayuda y nos facilita elementos de nuestra clínica y con la que tenemos que compartir y trabajar y no siempre entendemos ese diálogo o entendemos cómo lo están abordando. Y también los religiosos, porque es también una práctica que nos interpela, nos convoca a pensar, a dialogar, a participar conjuntamente en muchos casos. Qué interesante lo que decís, ¿no? Porque el Congreso es una instancia de apertura de la escuela, no solo de apertura a gente que no participa cotidianamente en las actividades de la escuela, sino que también desde la propuesta proponen abrir nuestros temas de trabajo, ¿no? Así, del psicoanálisis para afuera, ¿no? Y ver qué anda pasando, ¿no? Y cómo se dialoga con otras disciplinas. Muy interesante. Pero aparte de pensar esto, que realmente lo hacemos en la práctica clínica, muchos pacientes tenemos que abordarlos con todo un equipo de trabajo desde múltiples lugares, abordamos también el tema de la educación, o sea, todos ámbitos en donde el psicoanalista se las tiene que ver con otras profesiones, otros abordajes, otras miradas de la complejidad humana, y que es importante entender las dificultades, a veces inclusive hasta del lenguaje con que nos manejamos unos y otros, y cómo consensuar cuando es posible hacerlo y cómo hacemos cuando no es posible, digamos, ver también la epistemología de la dificultad del diálogo, ¿no? Porque no es tan fácil siempre. Ujú. ¿Mm? Y en esta línea, María, ¿están pensando en algunos ejes de trabajo? ¿Nos podés ir orientando para todos los que quieran empezar a escribir? Los grandes ejes están divididos en tres, que son el teórico, el clínico y el social.
Pero, por ejemplo, en el teónico, te digo algunas cuestiones. El diálogo es posible entre el psicoanálisis y otras disciplinas, el diálogo en los distintos marcos psicoanalíticos, el diálogo con los discursos contemporáneos, que sobre todo si lo repensamos desde la pandemia ha sido algo que nos ha interpelado un montón en nuestro encuadre, en nuestra práctica, y bueno, poder pensar estas cuestiones. En la clínica pensamos el diálogo en la formación del analista, qué cosas nos interpela en la formación del analista con otras disciplinas, con otros saberes, con nuestro propio saber, donde podemos pensar los dispositivos del abordaje en salud mental, donde podemos pensar el concepto de supervisión y covisión desde distintos marcos teóricos, la interconsulta, la dificultad y la posibilidad que da la interconsulta, el encuadre, cómo se ha modificado, qué fue en su momento y qué quedó para seguir estando luego de la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, fue un desafío para nosotros como psicoanalistas todo el tema de la atención de los pacientes en pandemia, cómo los abordamos, cómo trabajamos por los medios virtuales, esto llegó para quedarse, ¿no? Poder pensar estas modalidades, interpelarnos sobre esto. Luego, como te decía antes, los saberes con otras disciplinas científicas y con otras disciplinas no científicas y con saberes populares que también nos convoca a pensar. O sea, hay provincias en la Argentina que se han incluido en la práctica clínica, chamanes, por ejemplo, y están autorizados y habilitados, y tenemos que poder dialogar aportándonos mutuamente nuestros saberes. Y esto es muy enriquecedor. Y poder entender también lo intercultural, o sea, la Argentina es un país que ha recibido y recibe permanentemente personas de otros países con otras culturas y con otras dinámicas, que bueno, nos convoca a reflexionar sobre a lo mejor prejuicios o ideas previas que tenemos sobre cómo es educar o cómo es criar o cómo es una modalidad de pareja, etcétera, cuando en realidad se dan en otras culturas de otra manera. Luego planteamos el desafío y los obstáculos de la clínica actual. ¿Qué nos pasa con la clínica actual, la clínica del vacío, los trastornos narcisistas? Pensar nuevas adicciones, por ejemplo, entre ellas todas las que se encuentran relacionadas con la tecnología y el uso indiscriminado de la tecnología, lo público y lo privado en relación al uso de la tecnología y cómo nos interpela eso a nosotros como psicoanalistas. eh, Pensar los modelos de familia, de las familias actuales, que también nos convoca a repensarnos en cuál es nuestro posicionamiento y cómo accedemos a poder atender y escuchar distintas modalidades. Eh, Pensar la discapacidad, pensar la clínica de la discapacidad, que nos interpela un montón, pensar cómo incluimos la discapacidad en la clínica, no solamente la clínica de la discapacidad, eh, el uso de la medicación, que hoy es uno de los grandes temas que nos interpelan muchísimo en nuestro intercambio con todo el ámbito médico y bueno, en nuestras interconsultas psiquiátricas. Pensar el valor del diagnóstico, que es un tema sumamente importante, el uso del diagnóstico, la concepción en relación a los psicodiagnósticos y al trabajo con otras disciplinas como la pedagogía. Como verás, es amplio. Sí, Sigo. porque pensaba que es no solamente el psicoanálisis en diálogo para afuera, sino con el psicoanálisis en diálogo con el psicoanálisis mismo, ¿no? Cómo entrar en diálogo entre las diferentes teorías, entre las diferentes formas de pensar, conceptualizaciones o sea, diferencias en conceptualizaciones de conceptos, ¿no? Tenemos modificaciones, por ejemplo, de diagnóstico, que hay antes se podían pensar diagnósticos bastante estereotipados o rígidos respecto de ciertas conductas que hoy no las pensamos de la misma manera y hay un montón de otros elementos que enriquecen el diagnóstico en sí mismo. Entonces, bueno, ¿cómo los sumamos, cómo los pensamos? Cuánto de esto tenemos que hacerle lugar, cuánto de esto modifica alguna de nuestras prácticas, cuánto no. O sea, es una pregunta en realidad
este congreso invita a la pregunta, ¿no? O sea, Mm. a que podamos repensar las neosexualidades, que podamos pensar cómo se manejan los cuerpos hoy en día, cosas que a lo mejor hace 10 años eran habilitadas socialmente, hoy son censuradas, y qué efecto trae esto en la subjetividad, ¿no? O sea, Eh, y que trae en la eh, clínica, obviamente, ¿no? sí, pensaba también en diálogo con la época, ¿no? Eh, Totalmente, un diálogo. eh, y, y Eso es en- lo que atraviesa el Congreso, ¿eh? claro, y en esa línea, bueno, la revista este año nos propusimos trabajar justamente el tema que atraviesa las dos revistas del año, la temática del año es las transformaciones, ¿no? Que un poco también interpela todo esto, ¿no? Nos invita a pensar sobre, bueno, qué cambia y qué permanece, o en qué momento estamos parados, ¿no? De cómo se dan los procesos. Eh, Sí, ¿qué nos modificó y qué no nos modificó? ¿Qué sé yo? Cuando empezó la pandemia, mucha gente decía, de la pandemia salimos todos mejor. Bueno, habrá que preguntarse si salimos todos sí, mejor claro. a la luz de las cosas que fueron pasando. Otro de los ejes que nos importa muchísimo es el psicoanálisis, el diálogo con la política, Mm. pensar, por ejemplo, el porqué de la guerra, qué pasa con la violencia, y qué tenemos nosotros para aportar y para dialogar en relación a esto con quienes piensan estos conceptos, pensar las poblaciones vulnerables, qué tiene el psicoanálisis para aportar ahí, las prácticas comunitarias, que son lugares que sacan al psicoanalista del consultorio, que lo sacan de la clínica hospitalaria, lo ponen en campo, ¿no? En trabajo más en sistema carcelario, en barrios marginales, digamos, cómo trabaja el psicoanalista en el campo de la vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Te digo, Todo esto que estás contando me da una sensación de mucha apertura, ¿no? Y pensaba cómo están pensando los espacios de participación del Congreso, ¿no? Que entiendo que si la temática justamente es el diálogo, bueno, cómo pensar esto que invite al intercambio, ¿no? estamos pensando primero en los paneles centrales, que la idea es convocar a que esté multiplicado esto que pensamos, ¿no? O sea, que pueda haber historiadores, filósofos, epistemólogos, médicos, algún artista, digamos, como invitar justamente a los representantes que podemos ir viendo interesados en esta temática, pero de distintos ámbitos que no sea solo el psicoanálisis y que dialoguen con psicoanalistas, pero que se lleve en acto esto, ¿no? Que lo podamos ver en los paneles, que podamos ver este intercambio con las dificultades también que trae, ¿no? Te digo que hacer los ejes fue una dificultad porque realmente es muy amplio y a la vez, bueno, nos iba interesando al grupo con el que Mm. estoy trabajando, que es un grupo lindísimo de gente, íbamos como pensando temas y cada uno se le ocurrían más temas en relación no, pero no nos olvidemos de esto, no nos olvidemos lo otro, y también entendiendo que, bueno, que el psicoanálisis no es una cosmovisión, sino que tenemos que pensar con otros, y esta es la idea, ¿no? O sea, romper la estructura de pensamiento de la modernidad narcisista de este es el saber y la especialización, y pensar que la complejidad humana cada vez requiere de más miradas para poder entenderla, ¿no? O sea, Mm. cada vez es más complejo comprenderla. Va a haber Eh, espacios de mesas plenarias, va a haber espacios de intercambio, va a haber, por supuesto, los trabajos libres que convoquen a todos los colegas y no solo colegas, a escribir y a participar. Estamos pensando también a lo mejor en poder armar algún espacio de supervisión y la idea podría llegar a ser, te digo, todo esto está en gestación, pero la idea podría ser presentar un material y que sea abordado desde distintas ideas dentro del psicoanálisis, desde distintos abordajes, winnicottiano, mm. kleiniano, lacaniano, freudiano, digamos, ver cómo pensarían ese mismo material distintas ideas dentro del psicoanálisis, así como también a lo mejor otro material pensarlo de distintas áreas. La institución tiene áreas muy interesantes de gente que está investigando muchísimo en distintas temáticas, pero que podríamos pensar, bueno, cómo piensa una problemática que podría ser, por ejemplo, una película o algo así, distintas
el área de pareja, el área de lacaniana, ¿no? O sea que cada área, el área de adultos mayores, o sea, como cada área puede dar alguna respuesta o pensar algún tema, ¿no? Claro, estás trabajando con un equipo. Estoy trabajando con un equipo lindísimo de gente que está formado por José Cernadas, Carolina Farías, Ezequiel Lynch y Federico Donofrio. Ese es el equipo del Congreso. Luego estamos en conformación del equipo de asesores, que ya hay algunos que están confirmados que van a estar presentes. Estamos en la confirmación en las próximas horas, así que después te paso los nombres de quienes han confirmado que van a ser, que es un pilar importante del Congreso, porque son el que le dan el basamento teórico, la bibliografía, aportan por supuesto ideas y también la sugerencia de invitados, así que son personas sumamente honorables del Congreso para nosotros, ¿no? Claro, estaremos a la expectativa de la comunicación institucional, ahí atentos a ver quiénes van a ser los asesores, quiénes van a ser los invitados que vayan confirmando su participación. Y si querés, para ir cerrando, contanos cómo está siendo tu experiencia, ¿no? En la presidencia o en lo que es la cocina del Congreso, ¿no? Que después podremos disfrutar todos. Muy emocionante primero, y de muchísimo aprendizaje. Uno no tiene idea de todo lo que implica la conformación de un congreso. Son muchos factores, desde estructurales, desde cómo se va a hacer, de qué modalidad, que estamos pensándola, cuál va a ser la mejor y la más convocante, y la posible también. Pero bueno, todo esto implica un montón de organización y también mucho estudio teórico de ver, bueno, qué temáticas, cómo lo encaramos, quiénes serían las personas que nos parecen más representativas de cada una de estas temáticas. Que bueno, es un montón, ¿no? Y es muy, muy interesante y con un lindísimo intercambio con el equipo que es realmente con mucha amorosidad, que yo creo que estas cosas ayudan mucho a la construcción y a un trabajo tan arduo, ¿no? Sí, y que se sostienen con eso, ¿no? Con el buen clima. Mm. Bueno, estamos a la espera de mayor información para ponernos a escribir, ¿no? Para conocer más detalles. Llegamos a todos y creo que hay, te digo, los ejes son 3 hojas de ejes, así que hay como abordar un montón de temas, quedaron algunos pendientes en relación a la ley de salud mental, la pandemia, post-pandemia, bueno, tenemos mucho para trabajar y para pensar como psicoanalistas nuestra actual práctica, ¿no? Y que creo que es esto, es con otros. Eh, es así, somos con otros y es esto lo importante, ¿no? Sí, es con otros, es en el intercambio, es en el diálogo, así que qué mejor para poder trabajar todo eso en el espacio del Congreso. Bueno, Vivi, millones de Éxitos. gracias por este espacio.